Vamos a escuchar la última plática, también muy interesante. Hasta ahora hemos tratado lo que es el cáncer de próstata avanzado y como ven, antes del 2004 creo que era muy difícil poder enfrentarse a este tipo de pacientes y del 2004 en adelante pues han surgido varios medicamentos que por lo menos tenemos la opción de tratamiento en estos pacientes. Pero un aspecto también interesante hoy en día en el cáncer de próstata es en el cáncer localmente avanzado y uno de los aspectos que en este momento están en boga es qué ofrecerle en forma neoadyuvante a este tipo de pacientes. Y la siguiente plática pues se trata de esto y le vamos a pedir por favor a la doctora Paulina González y al doctor Samuel Rivera. Ellos son médicos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, conocido por todos ustedes, que nos expongan este tema y un caso clínico en relación a lo mismo. Buenos días. Yo sé que ya están un poquito cansados. Bueno, el caso clínico es en realidad muy breve. Ya vimos ampliamente lo que es el tratamiento hormonal y ya vimos lo que es el tratamiento con quimioterapia. Nosotros quisimos hacer más que nada un resumen, presentar un caso clínico que bueno, inicialmente fue tratado fuera de la unidad y posteriormente nosotros lo recibimos en nuestro instituto, pero quisiéramos más o menos presentarlo para saber cuál es el conocimiento de manera global y cómo se trataría en este momento ya con lo presentado previamente y ver qué decisiones terapéuticas se podrían tomar. Bueno, vamos a presentar este caso clínico. Es un paciente del sexo masculino de 61 años, sin antecedentes heredofamiliares de importancia. Tampoco tenía antecedentes de tabaquismo, de alcoholismo ni ninguna otra antecedente de toxicomanía. Como antecedentes quirúrgicos, él tenía una apendicectomía y un antecedente cardiovascular muy importante. Tenía un recambio valvular aórtico debido a insuficiencia aórtica en el año del 2005. Debido a esto, él tenía un tratamiento con anticoagulación oral. Él inicia su padecimiento en junio del 2010 con un cuadro de retención aguda de orina que requirió la colocación de urgencia con una sonda Foley para drenaje de esta. Se realizan estudios de extensión con presencia de hidronefrosis bilateral secundaria a una próstata obstructiva. Se toma dentro de sus laboratorios un antígeno prostático específico con un resultado de 33 y una insuficiencia renal aguda con creatinina sérica en ese momento de 8. No contamos con la urea. El servicio de urología de manera particular le realiza una biopsia transrectal con un resultado histopatológico de un adenocarcinoma poco diferenciado con un Gleason de 5+4 de 9 y se deja una sonda urinaria a permanencia con mejoría de la falla renal, llegando a una creatinina posterior de 4. Se practica un gammagrama óseo y una tomografía abdominal y también pélvica, la cual no evidencia en ese momento enfermedad a distancia ni tampoco enfermedad ósea. La pregunta aquí es, ¿cuál es el tratamiento indicado en este momento para este paciente en específico? Bueno, la respuesta correcta es la 6. Por guías NSCN se considera que este paciente es un paciente de alto riesgo, ya que presenta un antígeno prostático mayor de 20 y tiene un antígeno prostático mayor de 20 y un Gleason que es de 9, que lo considera de alto riesgo. Por lo tanto, como una categoría 1, está indicado el tratamiento con radioterapia, ya sea en dos modalidades: tratamiento con radioterapia y braquiterapia con un tratamiento hormonal largo de 2 a 3 años o el tratamiento acortado con un tratamiento hormonal hasta 6 meses. Como una tercera opción de tratamiento podemos tener la cirugía, que es también una posibilidad terapéutica, por lo cual la respuesta indicada es la respuesta número 6. La que sigue. En este paciente, sin embargo,
El tratamiento que se le dio fue un tratamiento neoadyuvante con medio de bicalutamida y leuprolide, la cual se administró únicamente por 3 meses. Posteriormente, aparentemente el paciente no acepta ya tratamiento con radioterapia radical, por lo cual se realiza prostatectomía en medio privado y linfadenectomía pélvica en octubre del 2010, con un reporte histopatológico que confirma la presencia de adenocarcinoma poco diferenciado, Gleason de 9, bilateral, con infiltración perineural, permeación vascular focal, infiltración capsular y neoplasia en límites quirúrgicos, tanto el proximal y el distal apical. Las vesículas seminales estaban libres de tumor y dentro de la linfa pélvica se encontraron 3 ganglios positivos a metástasis. Posteriormente a la cirugía, el paciente continuó con un bloqueo androgénico farmacológico, tanto con bicalutamida con leuprolide, y ya no tuvo mayor deterioro de la falla renal, manteniendo un AP menor de 4. Eso fue hasta enero del 2011. En marzo del 2011 presenta elevación de AP, por lo cual se realizan estudios de extensión. Los laboratorios, cuando llegó con nosotros, estos eran fuera de la unidad y se hizo la revisión, tenía una creatinina de 1.6 con una urea de 40, con una depuración ya de 45 mililitros por minuto. La testosterona nos mostraba que tenía un buen bloqueo, 0.12, una fosfatasa alcalina elevada de 229, DHL 302, y aquí tenemos la evolución del antígeno prostático específico, la cual se puede ver que desde marzo hasta mayo había tenido una duplicación de desde 22 hasta 49. Se le realizan estudios de extensión y los cuales no muestran la presencia de enfermedad a nivel hepática. Lo que sí se evidencia son lesiones blásticas en columna torácica, la cual se confirma también aquí. Vemos otra lesión en este es T11, columna T11, y también a nivel lumbar. Como podemos ver, también tenía varias lesiones óseas. Esta es a nivel de sacro, pero no se evidencia ni lesiones ganglionares ni tampoco lesiones viscerales. Con respecto al hecho quirúrgico, se observa una tumoración que tiene una infiltración a nivel de la pared vesical. Se realiza un gamagrama óseo, el cual evidencia enfermedad a nivel de húmero, de la cabeza de húmero, a nivel de crestas ilíacas, a nivel de la columna torácica, columna lumbar y a nivel de ambos fémures. Bueno, esto es la descripción. Bueno, en este momento, ¿cómo debe de ser tratado este paciente? Como una primera línea de tratamiento. Bueno, ya vimos que es un paciente que tiene enfermedad ósea en múltiples sitios y que también tiene una elevación del antígeno prostático en casi 3 meses, por lo cual el tratamiento ideal es iniciar con tratamiento con quimioterapia. El paciente estaba sintomático debido a todas las lesiones óseas que tenía y por lo tanto la respuesta correcta es la 4. Nuestro paciente inicia en nuestro instituto con esquema de quimioterapia con docetaxel, prednisona y someta. Hasta este momento ha recibido solamente un ciclo de quimioterapia. El antígeno prostático ha tenido una disminución, pero lo más importante es que el paciente presentó paliación de síntomas. Inicialmente nuestro paciente con un dolor óseo en múltiples sitios, con un EVA de 9/10, ahorita ya está con un EVA de 6/10, lo cual es uno de los principales beneficios del tratamiento con quimioterapia, que es la paliación de síntomas. Bueno, gracias. Ahorita vamos a empezar una revisión con el doctor Samuel Rivera del tratamiento de neoadyuvancia en cáncer de próstata. Sí, bueno, a propósito del caso que se comentó, la primera parte es la que nos atañe para este tema,
Y como ustedes verán, esta parte, pues bueno, nosotros los oncólogos médicos, no sé si hay algún urólogo por acá, pero somos los que probablemente en este momento no veamos tanto este tipo de pacientes. Seguramente, si en algún momento la quimioterapia representa algún beneficio en estos pacientes, seguramente nosotros los vemos. Aunque bueno, como ustedes saben, también en alguna circunstancia, probablemente algunos tendrán que ver pacientes en estas etapas en algún sitio en donde se encuentren. Pero bueno, vamos a hablar un poco rápido acerca de este tema de neoadyuvancia en cáncer de próstata. Primeramente, lo que tendríamos que comentar es un tratamiento que efectivamente está teniendo un mayor desarrollo conforme van pasando los años. Es un tratamiento que desde hace varios años se ha venido examinando, pero todavía no ha alcanzado en algunos aspectos alguna utilidad bien determinada. Vamos a ver entonces que podemos hablar de neoadyuvancia en cáncer de próstata en dos circunstancias. Una, manejado con hormonoterapia y otra con quimioterapia. Esos dos puntos son muy relevantes porque cada uno de ellos ha tenido una evolución diferente. Vemos también que dentro de la hormonoterapia, que es, digamos, de lo más estudiado, tenemos asociada a cirugía prostatectomía radical o asociada a radioterapia. Estos son los dos tratamientos que con mayor frecuencia se han utilizado con la hormonoterapia. Por ahí ya verán en algún momento que hay otro tipo de terapia que se ha intentado usar como neoadyuvancia, pero bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la importancia de esto? En 66% de pacientes con prostatectomía radical hay subestimación de la extensión de la enfermedad. Y en 30-60% va a haber márgenes positivos después de la cirugía, lo cual nos habla de que probablemente tengamos que hacer algo para que nosotros logremos mejores resultados, porque son resultados que representan algo desfavorable. Como vemos y como sabemos, los pacientes con márgenes positivos, con ganglios linfáticos positivos e infiltración de las vesículas seminales tienen un mayor riesgo de recurrencia local, metástasis a distancia y además de todo una menor supervivencia global. ¿Cómo es que nosotros predecimos qué pacientes van a beneficiarse más de este tipo de tratamiento? Bueno, ya se imaginarán ustedes que son los pacientes de alto riesgo en relación a estos criterios que ustedes han visto por ahí, los criterios inicialmente manejados por el doctor D'Amico, y que bueno, el estadio tumoral, la biopsia prostática con el Gleason y el nivel del antígeno prostático al diagnóstico. Todo esto nos va a determinar qué pacientes podrían beneficiarse más. Tenemos que los pacientes de alto riesgo van a ser aquellos, y son los que en la mayoría de estudios se reclutan para este tipo de tratamiento, son los pacientes con antígeno prostático mayor de 20, suma de Gleason mayor de 7, estadio clínico T3, T4, o enfermedad extensa en la biopsia prostática, y por ahí también algunos catalogados incluso como de muy alto riesgo cuando tienen ganglios positivos. Vamos a ver que la supervivencia libre de enfermedad a 5 años posterior al tratamiento definitivo de estos pacientes llega a ser de 30 a 50%, lo cual no es un resultado muy favorable que digamos. Y vamos a ver entonces de manera somera cuáles son los resultados más importantes que se han tenido con esta opción terapéutica. Primeramente, bueno, hablaremos de algo que digamos está relacionado con el caso que se comentó el día de hoy respecto a neoadyuvancia con hormonoterapia y prostatectomía radical. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Qué es lo que se ha demostrado hasta ahora? Bueno, la evidencia que hay y sobre todo a nivel de metaanálisis en esta colaboración Cochrane del 2009, en donde analizando los ensayos clínicos disponibles, por ahí algunos ensayos que no se incluyeron, pero bueno, en general la mayoría de estudios incluidos
aleatorizados, tenemos que no mejora la supervivencia global. Por ahí hay un reporte nada más de un estudio en donde pareciera que sí hay mejoría en la supervivencia global, pero el análisis general, el metaanálisis nos dice que no hay mejoría en la supervivencia global. Lo que sí se encuentra es una reducción significativa de los márgenes quirúrgicos, ¿sí? Esto, pues bueno, para lo que nosotros vimos con nuestro paciente, que al final quedó con márgenes quirúrgicos positivos, como decíamos, tendría mucha relevancia, pero sobre todo haber utilizado a lo mejor otro tipo de terapia adicional a ese tratamiento. El uso prolongado de hormonoterapia se ha visto que más o menos de 6 a 8 meses fue asociado a una mayor reducción de los márgenes. Entonces, esto es de tomarse en consideración porque estudios ya en otro ámbito, más bien asociados a radioterapia, sí nos muestran beneficio. Y hay una reducción limítrofe en la tasa de recaída. Esos son los beneficios que podríamos tener. Entonces, en base a esto, en el momento actual no podríamos recomendar todavía el tratamiento neoadyuvante y asociado a la cirugía. Si en un momento dado se requiriera por las circunstancias del paciente, el acuerdo con el paciente, que como sabemos llega a ser muy importante, bueno, podría tomarse en consideración, pero utilizando a lo mejor un tratamiento más prolongado que lo que nosotros llegamos, o más bien lo que se utilizó en este paciente. Bueno, ¿y qué pasa con la neoadyuvancia con hormonoterapia y radioterapia? Bueno, aquí les voy a presentar solamente un estudio, un estudio recientemente publicado, ahora en mayo en Lancet Oncology, en donde se incluyeron pacientes con adenocarcinoma de próstata desde etapa T2B hasta la T4, con N0, M0. Estos pacientes fueron incluidos en 3 brazos, más de 800 pacientes, en 3 brazos, en donde uno de los brazos fue asociado dar la terapia de deprivación androgénica por 3 meses, asociado a la radioterapia. El otro brazo fue la terapia de deprivación androgénica por 6 meses, asociado a la radioterapia, y el otro brazo, radioterapia sola. Y veamos que los resultados que se tienen son bastante interesantes. Hay una reducción en la mortalidad por cáncer específica, que aquí es muy notoria. El brazo de 6 meses es este que está acá abajo, y porque estamos hablando de reducción de la mortalidad y por cáncer específico. Entonces vemos que sí se alcanzó una reducción de manera significativa. Igualmente, ya por todas las causas de muerte, también vemos que el brazo con terapia, con adyuvancia, con terapia de deprivación androgénica por 6 meses fue el que tuvo mayor beneficio. Aquí como ustedes saben, hay otras formas de abordar a estos pacientes. Ustedes recordarán por ahí el estudio de Boya o Bola, en donde se asocia la concomitancia de la hormonoterapia con la radiación, pero ahí la hormonoterapia se emplea por mucho más tiempo. Entonces, es interesante que con un curso corto de neoadyuvancia puedan obtenerse resultados pues bastante favorables, que bueno, no podríamos comparar en este momento, pero seguramente en el futuro va a ser un punto importante de investigar. Vemos que estos pacientes se benefician, la mayoría de ellos, como ven, por el ciclo de 6 meses de neoadyuvancia con terapia de deprivación androgénica. Aquí es conveniente comentar que esta terapia se hizo en base a gocereline y flutamida, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos determinar entonces? Que en combinación con radioterapia de forma neoadyuvante, este es el punto, ¿no? Este es nuestro punto, aunque aquí, bueno, también como se ha visto con otros en otros estudios, concomitante y adyuvante, sí el beneficio de la terapia es mayor cuando se asocia a la radiación. Y bueno, vamos a ver que la neoadyuvancia con quimioterapia en pacientes de alto riesgo. Esto tendríamos nosotros el fundamento, dado todos los resultados que hay disponibles con quimioterapia, sobre todo ya los que comentó la doctora Perla,
con bastante precisión. Entonces se antoja que podría servir, ¿no? Como ha sucedido con algunos otros tratamientos. Y vamos a ver algo que se presentó en ASCO, esto pues bueno, recientemente en el último congreso, y vemos este estudio del estudio francés GETUC 12, en donde pacientes de alto riesgo, que incluyeron pacientes con N positivo y N negativo. Entonces vemos que se aleatorizaron a terapia de deprivación androgénica por 3 años, 2 brazos, y lo interesante aquí es que en uno de los brazos se utilizó docetaxel más estramustina. Esto por la tasa de respuesta que en el estudio de Petrilac se alcanzó con este esquema. Entonces se utilizó docetaxel estramustina por 4 ciclos y posteriormente se hizo tratamiento local, ¿sí? A los 3 meses de tratamiento. Aquí, perdón por no haber tener la diapositiva en inglés, pero lo interesante de esto es que los pacientes se trataron de 2 maneras. Si tenían ganglios negativos, podía haberse incluido a los pacientes en radioterapia conformacional o la cirugía, y en los pacientes con N positivo, con radioterapia nada más o sin ningún tratamiento adicional, dependiendo de la respuesta. El punto primario, la meta primaria fue la sobrevida libre de progresión, y vemos que en cuanto a respuesta por el antígeno prostático, pues no hay duda que hay una buena respuesta, ¿sí? Esto evaluado a los 3 meses, más o menos esto nos recuerda un poco las gráficas del estudio de Petrilac, que prácticamente una respuesta al doble de los pacientes que se trataron con quimioterapia. Ahora, aquí ya viene lo interesante, no hubo beneficio en supervivencia libre de progresión, ¿sí? No hubo ninguna ventaja, y bueno, mucho menos en supervivencia global. Entonces, todavía, como ven, este es uno de los ejemplos de quimioterapia. Hay varios estudios más, pero se me hizo importante porque bueno, es de los reportados más recientemente, y que bueno, no encontramos beneficio. Lo que sí se vio con el tratamiento de quimioterapia es que bueno, como vimos, hay una disminución significativa del antígeno prostático, hay disminución de los márgenes quirúrgicos positivos. Esto también, como ya lo habíamos visto con la terapia de deprivación androgénica. Es un esquema bastante bien tolerado, y sobre todo considerando que tomamos al paciente casi de inicio, ¿no? Eso es esperable. La toxicidad es muy similar a la toxicidad vista previamente. Y bueno, lo que comentábamos, en este momento no hay beneficio en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global, lo cual todavía deja la quimioterapia como que fuera del juego del manejo neoadyuvante en cáncer de próstata. Pero bueno, hay estudios corriendo y vamos a esperar más resultados, ¿no? Pues muchas gracias y espero que haya sido clara la información.